¿Puede un accidente desbloquear habilidades que ni sabías que tenías? Hoy conocerás a 20 personas que despertaron con talentos increíbles, desde genios matemáticos hasta cambios radicales de identidad. Estas historias reales revelan lo misterioso y sorprendente que puede ser el poder oculto del cerebro humano. Número 20. Danielle Tammet, una calculadora humana. La trayectoria de Danielle Tammet es sencillamente increíble. Tras sufrir graves ataques epilépticos durante su infancia, su cerebro experimentó cambios significativos que posteriormente definirían sus extraordinarias habilidades. Diagnosticado con autismo, Danielle desarrolló un talento asombroso para los idiomas y las matemáticas. Habla 11 idiomas con fluidez, incluyendo islandés, que aprendió en tan solo 7 días. Pero su talento no se limita a los idiomas. Danielle puede realizar cálculos matemáticos complejos mentalmente con una velocidad increíble. Quizás lo más fascinante sea su experiencia con la sinestesia, una rara condición en la que los sentidos se superponen. Para Danielle, los números adquieren formas visuales únicas. Cada uno tiene una forma, un color y una textura distintos. Cuando observa los números, cobran vida en su mente. Por ejemplo, el número 117 aparece como una hermosa figura y el 9 se siente imponente. Su mente no solo procesa los números de forma lógica, crea una imagen mental vívida que facilita el cálculo mental. Las extraordinarias habilidades de Danielle Tammet demuestran cómo se puede liberar el potencial del cerebro en circunstancias inusuales, convirtiendo los conceptos cotidianos en una rica experiencia sensorial. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. Rory Curtis. Una nueva identidad. La historia de Rory Curtis es una fascinante mezcla de misterio, lesión cerebral y memoria. A los 22 años, Rory sufrió un terrible accidente de furgoneta que le provocó lesiones graves, incluyendo un traumatismo cráneoencefálico. Tras estar en coma durante una semana, despertó para encontrarse en un mundo desconocido. Su transformación no se limitó al plano físico. De repente, Rory pudo hablar francés con fluidez, a pesar de que antes del accidente tenía dificultades con el idioma. Al principio, sus padres estaban confundidos, pero más tarde el padre de Rory descubrió que su familia provenía de Normandía, lo que desató la especulación de que el cerebro de Rory había recurrido a algún tipo de memoria ancestral. Pero este extraño cambio no terminó con el francés. A medida que recuperaba la memoria del inglés, Rory comenzó a creer que aún era un niño de 10 años. Su percepción de su identidad se distorsionó aún más cuando insistió en que su verdadero yo era alguien llamado Matthew Mackesy, una persona que no podía explicar, pero que estaba convencido de que era su verdadera identidad. En un momento impactante, Rory se miró al espejo y esperó ver el rostro de Matthew, no el suyo. Su historia plantea preguntas fascinantes sobre la capacidad del cerebro para moldear nuestras identidades y recuerdos, revelando las complejidades de la conciencia y el impacto del trauma en nuestra comprensión del yo. Número 18. Kim Peek. El verdadero Rain Man. Kim Peek, la inspiración para el personaje de Raymond Babbitt en Rain Man, era mucho más que un simple sabio. Nacido con una rara afección llamada agenesia del cuerpo calloso, el cerebro de Kim carecía del tejido conectivo que une ambos hemisferios. Esta singular estructura cerebral le proporcionó una memoria excepcional. Desde pequeño, Kim podía leer a una velocidad asombrosa. A los 2 años ya dominaba la lectura y podía recordar los detalles de todo lo que leía. Su memoria fotográfica le permitía absorber grandes cantidades de información, desde libros hasta mapas, que posteriormente recordaba con perfecta claridad. Las habilidades de Kim no se limitaban a la lectura. Podía mirar un mapa durante unos instantes y recordar detalles intrincados, como las mejores rutas de una ciudad. Incluso si nunca hubiera estado allí, su memoria de historia, geografía y literatura era tan completa que podría considerarse una enciclopedia andante. Sin embargo, su intelecto no estaba exento de desafíos. ¿Dificultades? Kim tenía dificultades con las tareas que requerían razonamiento lógico y sus capacidades cognitivas en áreas como las matemáticas eran notablemente débiles.
A pesar de estas limitaciones, su increíble memoria y su singular estructura cerebral siguen inspirando asombro, demostrando la capacidad del cerebro para realizar hazañas extraordinarias incluso cuando funciona de forma diferente a la normal. Número 17. Tommy McHugh. Una nueva vida a través del arte. La vida de Tommy McHugh cambió para siempre tras la ruptura de 2 vasos sanguíneos en su cerebro, dejándolo en coma durante una semana. Al despertar, era una persona completamente diferente. La transformación fue profunda. Antes del accidente, Tommy era un manitas que llevaba una vida difícil. A menudo se metía en problemas, peleaba en las calles y no le importaba mucho su futuro. Pero tras la lesión cerebral, descubrió una profunda pasión por el arte. Esta nueva pasión lo llevó a empezar a escribir poesía, pero eso fue solo el principio. De vuelta en casa, Tommy comenzó a crear arte en todas las formas posibles. Pintaba en todo lo que encontraba: paredes, suelos y techos. Sus pinturas representaban cómo imaginaba que sería su cerebro. Durante su lesión, el cambio en él confundió a sus amigos. No podían comprender al hombre que ahora hablaba en rimas, adoraba a los gatitos y hablaba de encontrar el significado más profundo de la vida. El caso de Tommy ha intrigado a los neurocientíficos que lo estudian para comprender cómo un evento traumático puede despertar la creatividad y alterar la personalidad de una persona. Su notable transformación resalta las poderosas maneras en que las lesiones cerebrales pueden transformar la vida de una persona, abriendo puertas a nuevas pasiones y habilidades. Número 16. Nikolai Kryagliachenko, el niño magnético. Nikolai Kryagliachenko, un joven ruso, afirma haber desarrollado poderes magnéticos después de un accidente. Todo comenzó cuando fue alcanzado por una descarga eléctrica de una farola defectuosa. Al día siguiente, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los objetos metálicos comenzaron a pegarse a su cuerpo. Las monedas se adhirieron a su piel e incluso su cuchara parecía pegarse a su pecho durante el desayuno. Desde entonces, los objetos metálicos se le han pegado como si fueran un imán. Nikolai, quien ya era fan de superhéroes como Magneto de X-Men, bromeaba sobre sus nuevos poderes, incluso imaginándose como un superhéroe. Pero las extrañas habilidades de Nikolai no se limitan al metal. También ha experimentado cómo objetos como un vaso de agua se acercan a él por sí solos. Sus poderes magnéticos lo han convertido en una estrella en la escuela, donde sus compañeros lo observan con entusiasmo mientras demuestra sus habilidades. Sin embargo, no todos creen que sus poderes sean reales. El Dr. Apto Roy, experto en biotecnología microbiana, explicó que los cuerpos humanos no pueden ser magnetizados por la electricidad. Sugirió que podría haber algo invisible adherido a la piel de Nikolai o que podría haber ingerido una sustancia que causa estos extraños fenómenos. Si bien la historia de Nikolai es fascinante, es probable que haya más de lo que parece. Número 15. Los gemelos Lyman, maestros de la memoria. Florence y Catherine Lyman, también conocidas como las gemelas Rainman, poseen un don extraordinario, una memoria casi perfecta. Estas hermanas, ambas expertas en autismo, pueden calcular el día de la semana en cualquier fecha, pasada o futura. Su memoria no se limita a eso. Pueden recordar cada detalle de sus vidas, incluyendo la comida que comieron, la ropa que usaron e incluso el clima. En cualquier día específico, son tan precisas que pueden recordar las fechas de lanzamiento de todas las canciones que han escuchado y datos personales de todas las personas que conocen. Su notable habilidad es aún más asombrosa si consideramos los desafíos que enfrentaron durante su infancia en la década de 1960. El autismo era poco comprendido y sus padres luchaban por aceptar su condición. Su madre, Eve, se avergonzaba de su comportamiento y a menudo las aislaba. En un momento dado, incluso intentó hacerles daño abriendo el gas de la cocina, pero su hermana menor, Jane, la detuvo a tiempo. Cuando sus padres fallecieron, Jane se convirtió en su cuidadora y contribuyó a dar a conocer sus extraordinarias habilidades al mundo. Hoy, Florence y Catherine son reconocidas no solo por sus increíbles recuerdos,
sino también por su resiliencia y el amor que las ayudó a prosperar. Número 14. John Sarkin, el artista superviviente de un derrame cerebral. La vida de John Sarkin dio un giro radical cuando, a los 35 años, sufrió un derrame cerebral masivo. El derrame cerebral provocó cambios significativos en su personalidad y percepción del mundo. Antes del incidente, John era quiropráctico y llevaba una vida normal, pero tras su lesión cerebral, se convirtió en un artista visual temperamental con una fuerte compulsión por crear. Durante la cirugía, su corazón se detuvo 2 veces, privando de oxígeno y sangre a partes de su cerebro, en particular al cerebelo izquierdo. Esta parte del cerebro ayuda con la coordinación sensorial y el movimiento, y la falta de flujo sanguíneo cambió la forma en que John experimentaba todo lo que le rodeaba. Tras recuperarse, John descubrió que su visión del mundo era completamente diferente. Sentía que cada momento era nuevo y comenzó a ver el mundo de una manera nueva. Esta perspectiva única se plasmó en su obra. Sus pinturas, que a menudo representan imágenes superpuestas, reflejan su percepción del movimiento y el paso del tiempo. Su arte obtuvo gran reconocimiento, incluso de importantes publicaciones como el New York Times y The New Yorker. Hoy en día sus obras se exhiben en galerías de todo el mundo y es admirado por su distintiva visión artística que sigue inspirando a otros. Número 13. Slavisa Pikic, el hombre eléctrico. Slavisa Pikic, también conocido como el hombre de la batería, posee una capacidad asombrosa y única. Puede conducir la electricidad a través de su cuerpo sin sufrir daño. De hecho, resistió 20 voltios de electricidad, estableciendo un récord mundial en 1983. Sus hazañas no terminan ahí. En 2003, condujo suficiente electricidad para calentar una taza de agua a 26,6 grados Fahrenheit. Un logro verdaderamente extraño e impresionante. Slavisa controla su habilidad, lo que le permite aislar, conducir el calor y almacenar electricidad dentro de su cuerpo. Uno de sus trucos para fiestas consiste en prender fuego a la ropa empapada en alcohol con solo tocarla. A pesar de los numerosos intentos científicos por explicar sus habilidades, nadie ha podido comprender completamente cómo lo hace. Una teoría es que Pikic podría tener una condición genética que impide el desarrollo de glándulas sudoríparas o salivales, lo que hace que su piel actúe como un aislante natural, permitiendo que la electricidad la atraviese sin causar daños. Sin embargo, esta explicación sigue sin demostrarse. Los poderes de Pikic siguen desconcertando a los científicos y sigue siendo una de las pocas personas en el mundo que puede afirmar genuinamente poseer habilidades que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Número 12. Thong Ngoc, el hombre que nunca duerme. Thang Ngoc, un extraordinario habitante de Vietnam, es poseedor de un récord verdaderamente asombroso que desafía nuestra comprensión fundamental del cuerpo humano. Durante más de 61 años, este individuo notable ha existido en un estado perpetuo de vigilia, sin experimentar un solo momento de sueño. Esta sorprendente condición tuvo su origen en 1973, cuando una misteriosa fiebre alta alteró dramáticamente su fisiología, resultando en la pérdida completa de su capacidad para conciliar el sueño. A lo largo de las décadas siguientes, Thong se sometió a una extensa serie de tratamientos médicos y terapias alternativas, todos sin éxito en su intento de restaurar su ciclo natural de sueño. Lo que hace que su caso sea aún más extraordinario es la ausencia total de los efectos debilitantes que normalmente acompañarían a una privación de sueño tan prolongada. Contrario a lo que podría esperarse, mantiene un nivel de energía y vitalidad notable, dedicando sus días a actividades productivas junto a su familia en su pintoresca ciudad natal de Quang Nam. Thang ha navegado por la vida en este estado único de consciencia continua, y lo más fascinante es su declaración consistente de no experimentar fatiga alguna. Su experiencia diaria representa una fusión desconcertante de estados que tradicionalmente se consideraban mutuamente excluyentes. La vigilia y el sueño se han entrelazado en su realidad de una manera que ha dejado perplejos a los profesionales médicos durante décadas. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos.
Número 11. Scott Melee. Renace a través del arte. Hace unos años, Scott Melee experimentó un evento que transformaría completamente el curso de su existencia. En un día aparentemente normal, sufrió un devastador accidente automovilístico cuando otro vehículo, moviéndose a una velocidad alarmante de 112 km por hora, lo embistió violentamente. El impacto fue brutal y las consecuencias profundas. El choque le dejó una lesión cerebral grave que alteraría no solo su funcionamiento físico, sino también desataría algo verdaderamente extraordinario en lo más profundo de su ser. Durante los meses y años que siguieron al accidente, Scott se encontró inmerso en una batalla constante contra sí mismo. Luchó incansablemente contra una intensa ansiedad que le consumía día tras día y una depresión que parecía no tener fin. Se sentía completamente desconectado de su propia existencia, como si su conciencia estuviera atrapada dentro del cuerpo de un extraño, observando una vida que ya no reconocía como propia. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado en su historia. Un día aparentemente común, mientras acompañaba a sus hijos en una visita rutinaria a una tienda de manualidades, Scott experimentó algo extraordinario. Sintió una inexplicable e irresistible atracción hacia los pinceles de artista, un impulso tan poderoso que no pudo ignorarlo. Lo fascinante de este momento fue que, hasta entonces, jamás había mostrado el más mínimo interés por las artes plásticas, pero en cuanto sus dedos tocaron el pincel y comenzó a deslizarlo sobre el lienzo, un talento asombroso e inexplicable emergió de su interior. Número 10. Alonzo Clemens, un escultor con un don. Alonzo Clemens no era conocido por su brillantez de niño. A los 3 años sufrió una grave lesión cerebral que le provocó importantes problemas mentales y su coeficiente intelectual descendió a alrededor de 45. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, el excepcional talento de Alonzo para la escultura se hizo evidente. Su familia, en particular su madre, reconoció su talento a temprana edad. Incluso de niño, Alonzo podía crear esculturas intrincadas con una precisión increíble. Pero su madre temía que sus limitaciones intelectuales le impidieran alcanzar el éxito en el mundo del arte. A pesar de sus preocupaciones, Alonzo superó todas las expectativas. Se hizo famoso por sus esculturas de caballos a tamaño natural que podía crear en cuestión de segundos. De hecho, bastaba con un vistazo rápido a una imagen bidimensional para producir una réplica tridimensional sumamente detallada, a menudo en menos de una hora. Su talento era tan único que incluso podía crear esculturas perfectas en completa oscuridad. Algunas de sus obras se han vendido por hasta $45,000 y apareció en el documental Beautiful Minds. La historia de Alonzo nos recuerda que el talento no siempre se alinea con las medidas tradicionales de inteligencia, demostrando que la brillantez puede surgir de las maneras más inesperadas. Número 9. Orlando Sorrell, maestro de la memoria. Cuando Orlando Sorrell tenía 10 años, estaba jugando béisbol cuando una pelota lo golpeó en el lado izquierdo de la cabeza. Aunque no había lesiones visibles y el golpe no le dolió mucho, Orlando no se dio cuenta de que este incidente aparentemente menor cambiaría su vida para siempre. Tras el impacto, Orlando comenzó a sufrir dolores de cabeza persistentes. Pero eso no fue lo más sorprendente. Empezó a notar algo realmente extraordinario. Ahora podía recordar todo lo que había hecho desde el accidente. Antes de la lesión, Orlando había sido un niño normal, pero después desarrolló una memoria tan poderosa que podía recordar cada pequeño detalle de su vida, incluyendo el clima de un día cualquiera. Además, podía realizar cálculos calendáricos complejos, determinando instantáneamente el día de la semana de cualquier fecha. Esta nueva habilidad estaba relacionada con una condición conocida como síndrome del sabio adquirido, donde un evento externo, como una lesión, genera habilidades extraordinarias. En el caso de Orlando, el golpe en la cabeza le causó daño en el hemisferio izquierdo del cerebro, lo que le permitió desarrollar estas extraordinarias habilidades de memoria y calendario. Su historia es un ejemplo fascinante de cómo un traumatismo cerebral puede crear nuevas e inesperadas vías neuronales que conducen a talentos extraordinarios. Número 8. Ben McMahon domina el mandarín tras un coma.
Cuando Ben McMahon tenía 22 años, sobrevivió a un devastador accidente automovilístico que lo dejó en coma durante más de una semana. Al despertar, descubrió algo completamente inesperado. Para sorpresa de su familia, solo podía hablar mandarín. Habiendo estudiado el idioma en la escuela, Ben no lo hablaba con fluidez antes del accidente, pero ahora lo hablaba a la perfección. Esta repentina transformación dejó a todos atónitos, ya que sus habilidades lingüísticas parecían haber cambiado de la noche a la mañana. A medida que Ben recuperaba fuerzas y empezaba a recordar palabras en inglés, se hizo evidente que su recién adquirida fluidez en mandarín era fruto del accidente. Los médicos quedaron desconcertados por el cambio. El caso de Ben intrigó a los profesionales de la salud porque su lesión le permitió adquirir una habilidad que nunca antes había dominado. Con el tiempo, Ben adoptó sus nuevas habilidades, incluso mudándose a Shanghái para estudiar comercio electrónico. Su fluidez en mandarín le ha abierto nuevas puertas, incluyendo la presentación de un programa de televisión en mandarín. La increíble historia de Ben destaca el misterioso potencial del cerebro para desbloquear nuevas habilidades tras un evento traumático. Número 7. Tony Cicoria, alcanzado por un rayo. Inspirado para tocar el piano, la vida de Tony Cicoria dio un giro inesperado en 1994 cuando fue alcanzado por un rayo mientras estaba cerca de un teléfono público en Albany, Nueva York. El rayo le dejó quemaduras en la cara y el pie, pero también provocó un cambio drástico en su vida. Tras el impacto, el corazón de Tony se paró 2 veces, pero fue reanimado por una enfermera cercana. Aunque su recuperación física fue lenta, algo aún más sorprendente ocurrió unas semanas después. Tony desarrolló un intenso deseo de tocar piano. A pesar de no tener ningún interés ni experiencia previa en la música, sintió una necesidad imperiosa de componer y tocar. Así que compró un piano y comenzó a crear música. En tan solo 3 meses, Tony se sumergió en la composición y la interpretación, creando melodías que parecían surgir de la nada. Su transformación, de alguien sin formación musical a un músico apasionado, es un ejemplo de cómo los acontecimientos que cambian la vida pueden abrir las puertas a nuevas vías de expresión y creatividad. La historia de Tony es un testimonio del poder de los cambios inesperados y de la capacidad humana de adaptarse y prosperar. Número 6. Khaen Supermanos Trikan, el hombre que puede freír con las manos. Khaen Supermanos Troy Khan, un tailandés, es famoso por una habilidad extraordinaria que parece casi increíble. Puede sumergir las manos desnudas en grasa hirviendo sin quemarse. Trishan, conocido por freír alimentos con las manos, afirma que aunque el aceite se siente caliente, no le quema ni le ampolla la piel. Sus manos son verdaderamente únicas, lo que le permite realizar esta hazaña aparentemente imposible sin sufrir daño. El descubrimiento de su inusual habilidad ocurrió hace años mientras trabajaba con aceite caliente. Un día, mientras freía pollo, un mango cayó en el wok, salpicándolo de grasa caliente. A pesar de la posibilidad de quemaduras graves, la piel de Trichan permaneció completamente ilesa. Desde entonces, su notable habilidad le ha dado una gran fama, convirtiéndolo en una sensación nacional en Tailandia. Sus manos sobrehumanas le han valido el título de Supermanos, y continúa asombrando a la gente con su capacidad para manipular aceite hirviendo sin sufrir una sola lesión. La historia de Khaen Superhands Triken es un ejemplo fascinante de cómo el cuerpo humano a veces puede desafiar la lógica y producir hazañas extraordinarias. Número 5. Jason Paget, de víctima a genio. La vida de Jason Paget dio un giro inesperado una noche de septiembre de 2002. En una fiesta, 2 hombres lo atacaron por la espalda y lo golpearon brutalmente tras robarle la chaqueta. Aunque la chaqueta no valía mucho, la paliza dejaría una marca permanente en la vida de Jason. Tras quedar inconsciente y ser trasladado de urgencia al hospital, le dieron de alta esa misma noche, sin darle importancia al incidente. Sin embargo, a la mañana siguiente, Jason notó algo inusual. Al abrir el grifo del baño, vio líneas rectas que salían del chorro. Al mirar su mano, parecía como si se moviera a cámara lenta.
Asustado y confundido por estos cambios, Jason descubrió más tarde que la agresión traumática le había causado una lesión cerebral que resultó en una extraña transformación. Desarrolló la habilidad de dibujar fractales intrincados a mano. Estos patrones geométricos repetitivos son los cimientos de la naturaleza y del universo mismo. Jason ahora podía percibir estos patrones en todo lo que lo rodeaba, desde la luz que se reflejaba en su coche hasta las hojas de un árbol en su jardín. El ataque, que podría haberle quitado la vida, abrió un nuevo capítulo en el que Jason pasó de ser un desertor de la universidad comunitaria a un genio matemático. Su historia es un recordatorio impactante del poder del cerebro para cambiar incluso de las maneras más inesperadas. Número 4. Edward Muybridge. El hombre que inventó el cine. En 1860, Edward Muybridge viajaba en carruaje por el noreste de Texas cuando ocurrió la tragedia. Los caballos que tiraban del carruaje se asustaron, lo que provocó que el carruaje se desviara por un camino de montaña antes de estrellarse contra un árbol. El impacto dejó a Muybridge inconsciente y se golpeó la cabeza contra una roca. Después de 9 días, despertó en el hospital con heridas graves. El accidente le dejó visión doble, convulsiones frecuentes y pérdida del olfato, el gusto y el oído. Pero el cambio más notable se produjo en su personalidad. Antes del accidente, Muybridge era extrovertido y jovial, pero después se volvió retraído, excéntrico y propenso a los riesgos. Una vez recuperado lo suficiente, Muybridge viajó a Inglaterra, donde su creatividad floreció. Se convirtió en un fotógrafo de renombre, pero su mayor contribución a la historia provino de un reto que le planteó un amigo. Un magnate ferroviario creía que los 4 cascos de un caballo se despegaban del suelo al mismo tiempo al galopar. Número 3. Lee. Una pizarra en blanco y nuevos talentos. La vida de Lee Herzeg cambió para siempre tras una trágica caída en la granja de su familia en Colorado. Se precipitó por un barranco de 12 metros, golpeándose la cabeza varias veces, lo que le provocó daños irreversibles en la médula espinal y un traumatismo cráneoencefálico grave. Cuando Lee recuperó la consciencia, descubrió que había perdido todos sus recuerdos, incluyendo su nombre, su familia y cualquier recuerdo de su pasado. Había perdido 41 años de recuerdos, lo que la dejó como una pizarra en blanco. A pesar de ello, algo asombroso comenzó a suceder. La lesión cerebral de Lee desencadenó una repentina e increíble variedad de talentos. Desarrolló una aptitud natural para el arte, la literatura, la danza e incluso la física. Además, Lee comenzó a experimentar sinestesia, donde podía ver colores al oír sonidos y visualizaba complejas ecuaciones físicas flotando frente a ella. Los médicos le diagnosticaron síndrome de Savant adquirido, una enfermedad poco común que solo padecen unas 32 personas en todo el mundo. Hoy, Lee vive en Laguna Beach, California, donde continúa explorando su talento artístico. Número 2. Ken Walters. De ingeniero a artista. Ken Walters era un ingeniero que llevaba una vida normal hasta que un trágico accidente en 1986 lo cambió todo. A los 30 años, un accidente con una carretilla elevadora lo dejó aplastado contra una pared, lesionándose gravemente la columna vertebral y paralizado. Este accidente también le causó dificultades económicas, con el aumento de las facturas médicas sumándose a su carga. Por si fuera poco, Ken sufrió 2 derrames cerebrales, uno de los cuales, en 2005, desencadenó una transformación inesperada. Mientras se recuperaba en el hospital, Ken comenzó a dibujar en un bloc de notas, algo que nunca antes le había interesado. Garabateaba compulsivamente, y los médicos le explicaron que los derrames cerebrales a veces pueden reconfigurar el cerebro, revelando talentos ocultos. Le advirtieron que el cambio podría ser temporal, pero para sorpresa de todos, su nueva pasión por el arte no se desvaneció. Al regresar a casa, Ken comenzó a crear impresionantes obras de arte generadas por computadora. Sus piezas eran tan únicas que rápidamente llamaron la atención. Número 1. Derek Amato, un prodigio del piano. Tras una caída, la vida de Derek Amato cambió en un instante.
A los 39 años, mientras jugaba al fútbol en casa de un amigo, intentó atrapar una pelota en el aire y deslizarse por el agua como un profesional. Desafortunadamente, resbaló y cayó de cabeza sobre el suelo de concreto de la piscina, sufriendo una conmoción cerebral grave y sangrado por los oídos. Estuvo en semicoma durante varios días y cuando finalmente despertó, sufrió pérdida de memoria, fuertes dolores de cabeza y sordera parcial. Pero a pesar del dolor y la confusión, la mente de Derek había desvelado un don inesperado. Un día, estando en casa de un amigo, Derek vio un teclado electrónico y sintió una atracción irresistible hacia él. Aunque nunca antes había tocado el piano, en el momento en que sus dedos tocaron las teclas, una hermosa melodía fluyó de él sin esfuerzo. Era como si hubiera tocado el piano toda su vida. La música era tan profunda que conmovió hasta las lágrimas a su amigo. La vida de Derek cambió radicalmente al descubrir su nuevo talento. Se convirtió en pianista profesional, grabando un sencillo y un álbum. Su historia es un ejemplo notable de cómo las lesiones cerebrales a veces pueden liberar habilidades ocultas, convirtiendo el dolor en un don poderoso. La transformación de Derek demuestra que incluso tras un accidente, el cerebro puede revelar talentos extraordinarios de maneras inesperadas. Nos vemos en el próximo video.